Muy buenos días, bienvenidos a su programa Buenos días con Dios, bendiciones para todos. Otro programa más donde podemos escudriñar la palabra y ver lo que el Señor realmente quiere que nosotros hagamos o a qué seamos nosotros movidos. Muchas gracias por compartir el programa. Quiero pedirle que comparta el programa en su cuenta. Usted sabe que eso nos ayuda para que otros puedan venir y escuchar la palabra, venir a arrepentimiento y poder también hacer la voluntad del Señor. Pueden salir edificados por medio del programa que usted va a compartir. Gracias nuevamente por compartirlo. Y quiero esta mañana leerle en el capítulo 10 de Lucas, en el verso 25. Fíjese cómo el Señor tocó mi corazón, cómo el Señor me hablaba y me mostraba algo que nosotros, es tan sencillo, es tan simple, pero que lamentablemente conforme el tiempo nos vamos olvidando de cuál ha sido realmente el llamado del Señor para nuestras vidas y cómo nosotros realmente tenemos que movernos acá sobre la tierra, especialmente en estos últimos tiempos. Fíjese cómo en la palabra de Lucas capítulo 10, cómo el Señor nos habla del el buen samaritano y cómo nosotros realmente tenemos que ver esta historia del buen samaritano, esta palabra del Señor, y ver a lo que nosotros tenemos que ser movidos y cómo nosotros tenemos que realmente vivir acá sobre la tierra en estos tiempos. Vamos a ir, como le digo, a Lucas capítulo 10, verso 25, el buen samaritano. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Todos queremos heredar la vida eterna, amén. Todos queremos irnos al cielo juntamente con Jesucristo cuando Él venga en el arrebatamiento y luego de eso a una vida eterna. Entonces, todos tratamos de averiguar y de preguntarnos a nosotros mismos si conforme a la palabra, lo que leemos en las Escrituras, el pensar cómo podemos realmente nosotros estar y heredar una vida eterna. Y es lo que le pregunta acá el centurión. Verso 26, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Qué es lo que está en la palabra? ¿Qué es lo que está escrito en la Biblia prácticamente? Verso 27, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué le respondió Jesucristo? Verso 28, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Fíjese la importancia del verso 27 de Lucas capítulo 10. Amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, básicamente con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Nosotros tenemos que amar al Señor y amar a nuestro prójimo. Pero fíjese que algo muy importante es, amamos al Señor, pero cuando amamos al Señor tratamos de ver realmente lo que la palabra dice y a qué nosotros tenemos que ser movidos o cómo nosotros tenemos que estar realmente actuando acá sobre la tierra en estos momentos que estamos en espera del arrebatamiento, estamos en espera del rapto, estamos esperando que Jesucristo venga en las nubes por nosotros para irnos al cielo mientras el tiempo de tribulación pasa sobre la tierra. Verso 29. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, que muchos de nosotros tratamos de justificarnos, muchas veces nosotros pensamos, es que no sé realmente cómo comportarme o no sé realmente qué es lo que el Señor realmente quiere para mi vida o qué el Señor quiere que yo esté haciendo en estos últimos tiempos. Fíjese que si no sabemos es porque no leemos. No escudriñamos la palabra, porque la palabra dice exactamente cómo nosotros tenemos que estar moviéndonos acá sobre la tierra. Pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es el prójimo? Verso 30, respondiendo Jesús, fíjese. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Mire qué tremendo. Y miren la respuesta de las personas
que no tienen a Jesucristo, que no tienen el amor de Dios y que no están siendo movidos o no están actuando realmente de la forma que el Señor quiere y no están imitando a Jesucristo. Jesucristo fue movido a misericordia, Él fue movido a compasión. Y la palabra dice que nosotros tenemos que movernos y tenemos que ser e imitar a Cristo Jesús. Tenemos que ser más como Él. Día con día nosotros tenemos que ser más como Él. Que mire hasta lo que el sudor que sale de nuestro cuerpo muestra a Jesucristo, que todo de nosotros muestra a Jesucristo. Y fíjese, respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Verso 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Mire el ejemplo que el Señor nos está poniendo. Muchos de nosotros podemos estar haciendo lo mismo. Podemos nosotros estar no realmente ayudando cuando encontramos a alguien en necesidad, y no necesariamente tiene que ser que fue atacado por ladrones, pero puede ser algo que nosotros podemos ayudar en diferentes formas, compartiendo la palabra, compartiendo el amor del Señor, compartiendo el reino de Dios, compartiendo el evangelio. Y muchas veces pasamos de largo lo mismo que hizo este sacerdote. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Verso 32. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Verso 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Mire qué precioso, porque este samaritano lo vio y fue movido a misericordia, y eso es realmente lo que el Señor quiere en nosotros, especialmente en estos últimos tiempos donde muchas personas no ven el amor de Dios. Todas las personas, todo ser humano sobre la tierra ven a Jesucristo por medio de nosotros. Ven la figura de Jesucristo, ven las características de Jesucristo, ven el amor de Cristo por medio de nosotros. Ven la misericordia y la compasión de Jesucristo por medio de nosotros. Lo escuchan por medio de nuestras bocas, lo oyen por medio de nuestras bocas, lo sienten por medio de el amor y la misericordia y la compasión que nosotros podemos compartir con ellos. Y fíjese qué lindo cómo el Señor tocaba mi corazón. Estaba yo pidiéndole al Señor qué quería que hablara esta mañana en el programa. Y el Señor muy fuertemente tocó mi corazón. Vino algo muy fuertemente a mí, porque dice: y movido a misericordia. Verso 34. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y viéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Gloria a Dios. Fíjese qué lindo el ejemplo que el Señor nos da, porque muchas veces queremos solamente invitar al ser humano, a la persona, al amigo, al ser viviente, a la iglesia, pero cuando lo encontramos en la calle, cuando nos tropezamos con él, cuando vemos la necesidad de aquel pobre hombre que tal vez fue atacado de una u otra forma y necesita vendar sus heridas, y no tienen que ser por fuerza heridas físicas, pero pueden ser heridas del alma, heridas en sus sentimientos, dolor en sus sentimientos, dolor en su alma, por heridas de ofensas, por heridas de engaño, por muchas clases de heridas. Y nosotros pasamos de largo, y tenemos a Jesucristo, tenemos el amor del Señor, tenemos esta palabra que nos dice que nosotros tenemos que ser movidos como el buen samaritano, tenemos que ser movidos a misericordia y a compasión y vendar las heridas del que está dolido, el que está herido. Pero un buen samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgura,
cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Verso 35. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Mire qué bendición y mire qué ejemplo. Es un ejemplo sencillo. Cuando vemos esta palabra, vemos que es una palabra sencilla, pero con un mensaje tremendo, con un poder tremendo. Y el Señor nos muestra que muchas veces estamos viviendo un evangelio, pero sin estas obras de misericordia y de compasión. No tiene que ser que usted vende esas heridas físicas, pero muchas veces estas personas están heridas de su alma, están heridas en sus sentimientos, y nosotros podemos dar palabra de vida, palabra de aliento, palabra de misericordia, de consuelo y de compasión. Y eso viene a mostrar a Cristo y viene a mostrar el amor de Cristo, viene a mostrar realmente las características, el carácter de Cristo, y estas personas vienen a un arrepentimiento, se rinden al Señor y dicen: yo quiero de esa compasión, yo necesito de esa compasión, yo necesito de esa misericordia, necesito de Cristo. Y como yo le decía anteriormente, únicamente lo ven por medio de nuestras acciones, por medio de nuestras palabras. Escuchan a Jesucristo por medio de la misericordia, compasión y amor que nosotros hablamos, y también escuchan a Jesucristo, la palabra de Dios, escuchan la palabra del Padre de liberación, de fuerza y de poder por medio de lo que nosotros hablamos con ellos. El verso 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Aleluya, gloria a Dios. Mire qué directo fue Jesucristo. Entonces ve y haz tú lo mismo. Fíjese que todo el llamado que nosotros tenemos en el Señor, todo es un llamado a misericordia, a compasión, porque estamos llamados a ser como Jesucristo. El Espíritu de Jesucristo está plantado dentro de nosotros, el Espíritu Santo está plantado dentro de nosotros. Por lo tanto, nosotros podemos caminar en compasión, podemos caminar en misericordia y podemos caminar en amor también para aquel que está allá afuera, herido, maltratado, usado, que necesita escuchar esa palabra de vida, de aliento, de esperanza, pero principalmente de misericordia y de compasión. Y es muy importante. Fíjese que si vamos siempre al capítulo 10, verso 9 de Lucas, vamos a ver ahí cómo el Señor organizó a los 70 y los organizó para ser movidos en misericordia y que actuaran en misericordia, que caminaran en misericordia y en compasión, e hicieran el trabajo que Jesucristo los instruyó, y fueran y hicieran lo que tenían que hacer con otros que estaban necesitados. Capítulo 10 de Lucas, voy a empezar del 8. En cualquier ciudad donde entréis, esas fueron las instrucciones de Jesucristo para los 70. Y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Básicamente, ir, imponer manos, sanar a los enfermos, ayudarlos y a usar el poder de Dios, usar el poder por medio del Espíritu Santo para sanarlos y avisarles que el reino de Dios se acerca. En estos tiempos decimos: el rapto está a la puerta, el rapto está por suceder. Tenemos que nosotros estar listos y alistar y darles las nuevas a otros que Jesucristo viene pronto. Caminamos en misericordia, en compasión, avisándoles que Jesucristo viene pronto, que el rapto viene pronto y que estamos aquí para poder compartir el regalo que nosotros por gracia hemos recibido y usar
el poder por medio del Espíritu Santo que sale de nosotros cuando imponemos manos sobre el enfermo, sobre el que está oprimido, sobre el que está con legión de demonios que lo tienen en opresión, oprimido, están deprimidos por toda esa opresión, y en el nombre de Jesús los podemos desatar de eso. Pero fíjese que nos hemos olvidado del mensaje de misericordia y de compasión. En Lucas capítulo 4, verso 18, vemos otro ejemplo muy palpable, muy lindo, cómo Jesucristo fue ungido. Pero ¿por qué fue ungido? ¿Para qué fue ungido? Para caminar en misericordia, en compasión con todo aquel necesitado que él encontraba, que él podía hablar y que él podía predicar. Porque fíjese, eso es algo muy lindo. Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿qué es lo que anduvo haciendo? De village en village, de pueblo en pueblo, predicando el evangelio, compartiendo las buenas nuevas de su Padre, compartiendo las nuevas del evangelio del reino de su Padre. Vamos a ir a capítulo 4 siempre de Lucas, verso 18. Y acá Jesucristo hablando: el Espíritu del Señor está sobre mí. Sabemos que Jesucristo fue bautizado por Juan, y el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, descendió como paloma. Se abrieron las ventanas de los cielos y descendió como paloma, y desde ese momento Él empezó su ministerio. Él empezó entonces a ministrar, a sanar y a libertar al cautivo. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es lo que vemos? ¿Cómo nosotros traducimos eso? Es misericordia, es compasión, es amor. Y fue a lo que Jesucristo fue enviado por medio de su Padre. Usted y yo hemos recibido la misericordia del Padre por medio de Jesucristo. Hemos recibido el amor y la compasión del Señor por medio de Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes han sido sanos en algún momento? ¿Cuántos de ustedes fueron libertos tal vez de algo que estaba oprimiendo sus corazones? ¿Cuántos han recibido el regalo de salvación y vida eterna, que es una gran misericordia de parte de Dios? Leamos nuevamente verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, gloria a Dios, a predicar el año agradable del Señor. Mire, estas son varias cosas, es una lista de lo que Jesucristo fue llamado a hacer. Y si vemos todo eso, lo que Él fue llamado a hacer, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, fue a ser movido en misericordia, en compasión, a hacer misericordia, a hacer compasión, a caminar en amor y a libertar a los oprimidos, a los que estaban en necesidad. Básicamente Jesucristo anduvo trabajando en el mundo y fue equipado con el Espíritu Santo, con la unción. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Fue ungido, ¿para qué? Para darle libertad a los cautivos, para darle vista a los ciegos, a caminar en misericordia y en compasión. Y dice la palabra que tenemos que ser imitadores de Jesucristo, que como Él es, nosotros somos, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, no nos olvidemos del mensaje de misericordia y de compasión, pero no solo del mensaje, sino de ser nosotros movidos y que caminemos en esa misericordia, en esa compasión y en ese amor que Jesucristo mostró al mundo cuando anduvo sobre la tierra, y que quedó imprimido en la palabra para que nosotros pudiéramos tomarlo como ejemplo y seguir ese ejemplo. En Mateo capítulo 20, vamos a ir a Mateo capítulo 20, verso 18, dice: Mateo capítulo 20, verso 29, perdón. 2 ciegos reciben la vista. Mateo capítulo 20. Acá. Al salir ellos de Jericó les seguía una gran multitud. Y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Qué estaban pidiendo? Estaban pidiendo misericordia.
Sabían que Jesucristo era el Hijo de Dios y que estaba haciendo el trabajo de Dios. Vieron el trabajo de Dios por medio de Jesucristo. Se expandió la fama, dice la palabra, que se expandió, que todos los pueblos sabían de las sanidades, de los milagros, de cómo libertaba al cautivo. Entonces ellos empezaron a pedir misericordia. Y dice: al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Muchos seguían a Jesucristo. Vieron el amor, vieron la misericordia y vieron la compasión. Y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Nuevamente, mire, lo que pedían era misericordia, compasión. Y eso es lo que el pueblo, eso es lo que el mundo en estos momentos está pidiendo: misericordia y compasión. ¿Cómo lo van a ver? Por medio de nosotros, hermanos, amigos que me están viendo, por medio de nuestras obras, de nuestras actitudes, de nuestras palabras, ven la misericordia y ven el amor de Dios. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Se detuvo. Se da cuenta como el buen samaritano se detuvo cuando vio que el hombre estaba en necesidad, que tenía heridas físicas por los ladrones que lo habían atacado. Se detuvo y lo ayudó. ¿Y qué hizo Jesucristo? Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Entonces ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Eran ciegos, eran 2 ciegos. Señor, que sean abiertos nuestros ojos. ¿Y qué dice el verso 34? Muy importante, Mateo capítulo 20, verso 34. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. ¿Qué fue lo que movió a Jesucristo? Compasión, misericordia. Ellos le pidieron misericordia y él, conmovido, dice la palabra, los ayudó. Pero ¿qué pasó? Se detuvo. Muchos de nosotros en estos tiempos estamos tan ocupados, estamos tan llenos de actividades, estamos haciendo tantas cosas, pero no nos estamos deteniendo para hacer la misericordia y la compasión del Señor. Y es algo que el Señor me mostraba esta mañana leyendo. Desde ayer yo leí esto y el Señor puso muy fuertemente en mi corazón el compartir este mensaje tan simple, tan sencillo, pero tan importante a la vez, de detenernos y de pensar en caminar en misericordia, en compasión y amor, así como Jesucristo se detuvo y compadecido ayudó a los 2 ciegos y les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Cuando el pueblo, cuando la gente, cuando las personas, cuando el ser humano ve la compasión, ve la misericordia, ve el amor de Dios, siguen entonces y reciben a Jesucristo y entonces quieren ir a una iglesia cristiana y quieren seguir caminando de la mano con Jesucristo. Pero es muy, muy importante que nosotros hagamos misericordia, caminemos en compasión y que hagamos lo que Jesucristo. A capítulo 21, verso 8. Y dice: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. ¿Para qué? Para Jesucristo. Porque vieron el poder de Dios por medio del poder de su Padre, por medio de Jesucristo. Vieron que era enviado realmente por Dios, que andaba caminando en misericordia, en compasión, andaba haciendo milagros, sanaciones y libertando al cautivo, al oprimido. Entonces, en agradecimiento, en honor, mire lo que hacían. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David,
bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Iban adelante de él, iban atrás, iban rodeados, lo rodeaban, Jesucristo iba rodeado por multitudes y dicen que era, y la multitud que era muy numerosa, eran muchísimos, eran miles los que se agrupaban para seguir a Jesucristo, porque veían misericordia, veían compasión, recibían misericordia, recibían compasión. Por lo tanto, gritaban, hosana, hosana a las alturas. Eso es lo que el pueblo en estos momentos quieren ver, eso es lo que ellos quieren recibir. Pero fíjese que en estos tiempos, algo muy importante, estamos más a la defensiva, pensando, yo he escuchado muchas personas decir, cuando le sirvo más a Dios, cuando estoy más con Dios, más me ataca el enemigo, más viene en contra de mí y tienen temor que hasta el enemigo los mate, que acabe con ellos o que empiece a hacer cosas en contra de su vida. Pero fíjese que algo muy importante, si el enemigo pudiera matar y destruir a los hijos de Dios, si el enemigo pudiera haber destruido, lo hubiera hecho desde Jesucristo cuando era un bebé. Algo muy simple que a veces ya solo pasamos por aquí porque decimos, la visita de los magos, Jesucristo nació. Sí, pero hay un mensaje muy poderoso ahí, que el enemigo no puede realmente ir en contra de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Señor está en control y el Señor, con medio del Espíritu Santo, nos guarda. El Señor nos avisa cuando algo viene, cuando usted realmente está esperando al Señor, buscando del Señor, el Señor puede avisarle cuando viene algo en contra de usted. Mire, leamos en Mateo capítulo 2, versículo 1 y dice, habla de la visita de los magos buscando por Jesucristo, el Hijo de Dios que había nacido, que era el Salvador del mundo. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. No les gustó que había nacido Jesucristo. Se le iba a alborotar el pueblo y ellos querían tener siempre control del pueblo, como en estos tiempos. Y dice, y convocados todos los principales sacerdotes, los de la ley, llamémosle los gobernadores, los que regían la ley en esos tiempos, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo, Israel. Entonces Herodes, llamó en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, de Jesucristo, Baby Jesus, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Mentiras, no quería adorarle. Satanás hablando, mire, Satanás se disfraza como ángel de luz y él viene con mentiras a presentarle algo que aparentemente es bueno, pero no es bueno. Siempre viene para matar, robar y destruir, y el enemigo quiere la alabanza para él y se opone a todo lo de Jesucristo, se opone a todo lo de Dios y él quiere tomar control. Verso 9, ellos habiendo oído al rey se fueron, y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, aleluya. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Fíjese, se cuenta bien. Adoraron al niño únicamente, adoraron a Jesús. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, aquí es donde yo quiero ir.
y donde yo quiero que usted ponga atención, cómo el Señor nos guarda, cómo el Señor nos protege, cómo el Señor revela y cómo el Señor no permite que el enemigo venga, destruya nuestras vidas, que nos destruya nuestra vida espiritual, que no destruya nuestros cuerpos. Él nos protege y nos ayuda. Y mire, de esta forma supernatural, porque ve acá, Herodes quería matar a Jesucristo y de forma mentirita blanca mandó a los magos y quería que le avisaran dónde estaba. Y fíjese, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Mire qué palabra la que el Señor le dio. Fíjese, pero siendo avisados, primero le avisó a los magos que se fueran por otro lado y que no le dijeran a Herodes dónde estaba el niño, porque quería matarlo. Después que partieron ellos, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José. Un ángel del Señor apareció en sueños a José y lo alertó. El Señor obrando, el Señor trabajando y protegiendo al bebé Jesús. ¿Por qué? Porque iba a ser usado por el Padre para traer palabra de vida, palabra de aliento, palabra de sanidad, para libertar al cautivo. Iba a traer misericordia y compasión al ser humano. Iba a caminar en misericordia, iba a ser usado por el Señor para desplegar todo su amor y que muchos pudieran venir a arrepentimiento y pudieran ser salvos, y que usted y yo pudiéramos ser salvos. Y mire cómo el Señor alertó. Después que partieron ellos, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. ¿Se da cuenta cómo no tenía misericordia, no tenía amor? Era malo, era movido por Satanás, que quería destruir desde ese momento el buen plan de salvación del Padre para con nosotros, sus hijos, por medio de Jesucristo. Y él quería anular, cancelar, quitar, arruinar. Satanás estaba actuando por medio de Herodes, pero Dios alertó por medio de sus ángeles, por medio de sueños, para proteger a Jesús, y así nos cubre a nosotros, así nos guarda a nosotros. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada, porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí nuevamente, fíjese bien, nuevamente, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Nuevamente el Señor hablándole y diciéndole, guiándole a dónde ir, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación, nuevamente, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta cómo el Señor iba revelando, iba guiando, iba hablando? ¿Para qué? Para proteger al niño, para proteger a su hijo. Usted y yo
Somos hijos de Dios ahora por medio de Jesucristo. Tenemos el título de hijos de Dios. Hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Y el Espíritu Santo está dentro de nosotros. El Señor nos cuida. El Señor nos guarda. Pero el Señor quiere que nosotros también hagamos ese mensaje, que vivamos, que actuemos con ese mensaje de misericordia, de compasión y de amor, y que vayamos y ayudemos a aquel que está oprimido, a aquel que está deprimido, a aquel que está herido, que nos detengamos de esa lista de cosas que tenemos que hacer, de todo ese trabajo. Muchas veces hasta es trabajo de la iglesia, pero cuando encontramos a alguien herido y que necesita que caminemos en misericordia y en compasión, no nos detenemos. Jesucristo se detuvo. El buen samaritano se detuvo y ayudó, tuvo compasión, y dice la palabra que fue movido en misericordia. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros ahorita en estos últimos tiempos hagamos y que caminemos como Jesucristo caminó, que hagamos y que imitemos a Jesucristo. Esta mañana a mí me gustaría preguntarte si nunca has recibido a Jesucristo como tu Salvador y como tu Señor, y si te gustaría poner su Espíritu dentro de ti, poner el Espíritu Santo dentro de ti, y que puedas recibir salvación y vida eterna, y que puedas reservar ese lugar ahí arriba en los cielos. Cristo viene pronto en el arrebatamiento, en el rapto, y tenemos que estar preparados. Para poder irnos con Jesucristo tenemos que dar este paso de obediencia, de confesarlo como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Lo dice en Romanos capítulo 10, verso 9, y es algo como un requisito. ¿Para qué? Para que tú le autorices, que seas tú quien con tu boca autorices que Jesucristo venga a morar en ti. Si estás de acuerdo, haz esta oración, repite después de mí y vas a recibir salvación, vida eterna, y vas a recibir el Espíritu de Jesucristo y el Espíritu Santo dentro de ti. Repite después de mí. Señor Jesús, sé que soy pecador, sé que moriste en la cruz por mí. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. En este momento te confieso como mi Salvador y como mi Señor, y prometo seguirte. Te pido, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si usted hizo esa oración, bienvenido a la familia de Dios, bienvenido al reino de misericordia, de compasión y de amor. Bienvenido al reino de esperanza. Bienvenido a ser hijo de Dios por medio de Jesucristo. Gracias por haber recibido a Jesucristo. Gracias por haber escuchado el programa. Quiero invitarlo a que lea el libro de Mateo, Lucas, Marcos, todos estos libros donde usted va a ver todo el trabajo de misericordia y de compasión que Jesucristo anduvo haciendo por el mundo y que está en pie y que sigue en estos últimos tiempos en los que estamos. Bendiciones para todos. Gracias por haber estado en sintonía y será hasta el próximo programa. Bendiciones.